Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Mi nombre es Edgar Madrid, soy profesor de filosofía de la Preparatoria 7 y hago este video para presentarles el producto integrador de aprendizaje que tendremos para el cierre de este semestre. Como ya deben saberlo, el producto integrador incluye elementos de estas unidades de aprendizaje que aparecen en la pantalla, es decir, de filosofía, ciencias sociales, inglés, información profesional y laboral y cultura física y salud. Es decir, el trabajo que entregarán como producto integrador de aprendizaje va a contarles para estas unidades de aprendizaje, para todas juntas. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el tema que se debe abordar? El tema que se debe desarrollar en este producto integrador es el que aparece en la parte superior de la pantalla, es decir, cómo fortalecer los valores democráticos en la sociedad. Ahora, para pensar esta idea y pensar en el trabajo que habrá de desarrollarse, me parece importante tener en cuenta esta nota. Dice así: nunca somos lo suficientemente democráticos, es decir, siempre habrá algo que democratizar. La idea que nos presenta el autor es que las luchas por la democracia se pueden hacer en muchos ámbitos y casi en todos los ámbitos de la vida va a haber algo que se pueda hacer de manera más democrática. Un ejemplo que he utilizado con mis alumnos en clase es esa idea de que las mujeres se les pide que les sirvan de comer a sus hermanos o a los hombres. Pues ahí evidentemente hay una cuestión antidemocrática porque pues debería ser relaciones más igualitarias en el ámbito de la familia. Y de igual forma podemos tener ejemplos en la política, en la economía, en la sociedad, en la cultura, en la familia, en el trabajo, incluso en el deporte. Por ejemplo, en el deporte podríamos considerar el caso de personas que son invidentes, por ejemplo, y se les impide que puedan participar en ciertas actividades deportivas en las que ellos pudieran desarrollarlas sin ningún inconveniente. Entonces, la idea es que ustedes puedan desarrollar su trabajo con un tema en el que se sientan cómodos o cómodas y que a su vez cumplan con el objetivo de la actividad. Ahora, la rúbrica de la actividad incluye estos 10 elementos. Para el presente video únicamente voy a considerar 7 de ellos. Lo que pasa es que, bueno, como vemos aquí, acabo de cruzar 3 elementos. Estos los crucé porque hacen referencia a cuestiones que se deberán cuidar después de que se haya escrito el documento. Es decir, el formato, deberá hacerse un resumen del documento y por último, pues en inglés tienen que presentar una exposición del documento. Entonces con esto nos quedamos únicamente con estos 7 elementos de la rúbrica. Ustedes van a ver la rúbrica en Nexus y se podrán dar cuenta que estos elementos que yo he puesto acá en la rúbrica aparecen de una manera más pormenorizada. Es decir, para esta presentación únicamente incluí las evidencias concretas de cada uno de esos elementos. Pero vamos a ver cómo funcionaría todo esto en un ensayo en el que se abordaría el tema de cómo fortalecer los valores democráticos en la sociedad, incluyendo elementos de las unidades de aprendizaje que tienen que ver con este producto integrador. Más o menos quedaría así, miren. Como pueden darse cuenta, aquí está señalado en color amarillo lo que tiene que ver con filosofía, en azul lo que tiene que ver con sociales, por acá está lo de cultura física y acá lo de información profesional. Entonces todos estos elementos aquí estarían más o menos conjugados para construir el trabajo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Nos pide como primer punto que tengamos un tema de investigación. Podríamos considerar que un tema podría ser el de las personas con tatuajes. Ya tenemos este elemento. Ahora, ya que lo tenemos, dice por acá que hay que definir democracia, libertad, soberanía, pues eso queda prácticamente igual porque eso no nos afecta el tema. Es decir, las definiciones de democracia, libertad, soberanía, igualdad, legalidad y participación comunitaria van a ser iguales si tenemos el tema de las personas con tatuajes que si tenemos el del acceso al voto en los menores de edad. Va a ser el mismo, es a lo que me refiero. Como segundo punto nos pide que propongamos dos valores además del respeto.
Bueno, para este tema yo podría tomar estos dos valores, ¿no? La tolerancia o la aceptación y la cooperación. Como tercer punto nos pide que ubiquemos dos acuerdos internacionales que se relacionen con el tema. En este caso, yo agarré por acá la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y este acuerdo internacional que tiene que ver con los derechos sociales y culturales de 1981. Elegí estos dos acuerdos internacionales porque México los firmó y porque podrían ayudar para entender este tema o para abordar el tema. Más adelante nos pide tres ideas sobre el respeto como valor de la interculturalidad. O sea que hay que abordar tres ideas sobre el respeto en el tema de la interculturalidad que se relacionen con el tema de los tatuajes. Entonces primero hablaría, son solo ejemplos, ¿no? Del tatuaje como expresión cultural. Después pondría el ejemplo de Queequeg, este personaje de la novela Moby Dick. Es un personaje que tenía la cara toda tatuada y al principio lo presentan como una persona que provoca temor, pero que una vez que el protagonista de la historia lo conoce, pues se hace muy amigo de él. Como tercera idea podría poner un caso mexicano, un caso que ustedes investiguen, que encuentren en alguna noticia, algún caso del que ustedes hayan escuchado que tenga que ver con los tatuajes y con estos valores. Por ejemplo, podría ser el caso de una persona a la que no le permitieron entrar a un lugar por tener tatuajes, o podría ser el caso de una persona a la que la corrieron de su trabajo, no le permitieron trabajar por el hecho de tener tatuajes. Bueno, a ver, más adelante nos pide ejemplos de democracia en el ámbito social. Bueno, tendría que ser democracia en su relación con estos valores y con este tema. Entonces, podría plantear una relación entre democracia y los valores propuestos y analizar este tema a partir de estos elementos basado en la filosofía de Marx, Kant o Jean-Paul Sartre. Y bueno, estos dos elementos que parece que no tienen nada que ver con esto, sí tienen que ver con estos valores que tenemos acá. En este sentido vamos a considerar a nuestro trabajo como girando en torno a los valores que están aquí. En este caso hablaríamos como ejemplo de comportamiento antideportivo de un caso concreto de falta de respeto, tolerancia o cooperación, considerando estos valores. Y por último cerraríamos abordando cómo el trabajo en equipo y el respeto a las reglas podría resolver el caso que se expuso aquí antes. Ahora, ya que tenemos todos estos elementos, ¿cómo los vamos a unir para construir el documento? El documento completo estaría estructurado de la siguiente forma. Tendría su portada, una hoja con resumen y abstract, de 250 palabras cada uno de ellos, después la introducción, después el desarrollo, que incluiría estos 7 subtítulos, desde presentación del tema hasta los valores propuestos en los deportes. Como pueden darse cuenta, aquí están incluidos los números de la rúbrica que tienen que ver con cada una de las unidades de aprendizaje. Por ejemplo, filosofía tendría que ver con los puntos 1 y 4, que sería el 2,3 de democracia y valores, y este que tiene que ver con democracia en el ámbito social. Para sociales serían el 2 y el 3, es decir, el marco jurídico, la parte donde incluimos los dos acuerdos internacionales, y también la interculturalidad y los valores, que serían las ideas, las tres ideas que se expusieron. En información profesional pues aparecerían los valores propuestos, aparte del respeto, que en el ejemplo fueron el de la tolerancia y de la cooperación. Y por último, para cultura física estarían en este elemento el 2,7, que tiene que ver con los valores propuestos en los deportes. Una vez que tenemos este apartado, pasamos a las conclusiones, que deben ser personales, después la bibliografía y por último los anexos. Bien, en cuanto a las dimensiones del documento, aquí tenemos la descripción y la pormenorización de cada uno de los elementos que debe incluir el trabajo ya que está para entregarse. Primero, pues una página de portada, luego una página para el resumen y el abstract. Cada uno de ellos, como pueden ver, debe ser de 250 palabras. Después una página para la introducción,
5 páginas para el desarrollo, es decir, para los elementos que se describieron acá, es decir, para la presentación del tema, el marco jurídico, los 7 subtítulos que aparecen aquí. Estos deben estar distribuidos en 5 páginas. Después de eso, 2 páginas para conclusiones individuales, es decir, cada conclusión individual debe ser más o menos de 1/3 de página, y si va a haber 6, pues serían 6/3, es decir, 2 páginas. Con esto tenemos 2, 3, 5, son 8, 10 páginas, más bibliografía y anexos. Cabe señalar que aquí en la sección de anexos lo que van a incluir son las gráficas o las tablas o las imágenes o los dibujos o las fotografías o las figuras que ustedes crean prudente incluir en su escrito. Es decir, dentro de las 5 páginas del desarrollo debe incluirse solo texto, y si para poder explicar lo que ustedes quieren explicar necesitan incluir una fotografía o una tabla, pues deben decir dentro del texto, véase el anexo 1 o el anexo 2, y estos van a ir al final del documento. Por ejemplo, si el tema del tatuaje que yo estoy exponiendo hace necesario que incluya una fotografía de una persona tatuada, pues esa la mandaré a los anexos, en lugar de incluirla dentro del desarrollo. Bueno, esto es en cuanto a las dimensiones del documento, que en total debería ser más o menos, puede variar entre 10, 11, 12 páginas. Yo consideraría que entre 12 y 15 estaría bien. Parece mucho, sé que se escucha mucho 15 páginas, pero si consideramos que pues una es la portada, una es para el resumen y una para la bibliografía y otra de anexos, pues nos quedan en realidad menos páginas. Yo creo que se deben concentrar ahorita en las 5 páginas del desarrollo, la introducción y las conclusiones, que en total estaríamos hablando de 8 páginas de lo que sería su trabajo en sí. Lo demás ya serían elementos que se incluyen para cumplir con los elementos de la rúbrica. Ahora, otra observación importante es que debe seguirse el estilo de citación APA, y esto tiene implicaciones para el tamaño y tipo de letra, para el interlineado, márgenes, paginación, es decir, los números de página y la alineación que se va a las páginas. Y por último, también tiene que ver con el manejo de citas, referencias y bibliografía. Todo esto pues se va a precisar más adelante con el profesor que se encargue de revisar cada uno de estos elementos. Como veíamos al inicio del documento de esta presentación, los elementos que revisará cada uno de los profesores pues son estos que están aquí. En este caso, pues la información sobre el formato, sobre esto de APA, pues la dará su profesor de información profesional y laboral. Para las precisiones del resumen, pues el profesor de inglés, y así sucesivamente. Y bueno, pues con esto cierro esta presentación acerca del producto integrador de aprendizaje. Mi sugerencia es que si tienen dudas o si quieren aclarar alguna cuestión o profundizar más en uno de los elementos, pues se acerquen a sus profesores. Tomen en cuenta que pues estamos trabajando un grupo de 5 profesores de distintas unidades de aprendizaje tratando de aclarar estos elementos del PIA. Y bueno, pues sin más me despido. Adiós.